En el transcurso de una única hora, la profecía con respecto a Nabucodonosor se hizo realidad de manera contundente. Fue desterrado de la sociedad humana y, en un giro surrealista, adoptó la conducta de los animales, alimentándose de hierba como los bueyes. Su contacto con la humanidad se redujo drásticamente, sumergiéndose en una existencia en la que su cuerpo se empapaba con el rocío celestial. Este extraño episodio llevó a consecuencias aún más notables, como el crecimiento de su cabello, comparable a las plumas de un águila, y el cambio en la textura de sus uñas, que ahora recordaban a las de las aves. Querido hermano, te invito a sumergirte en las páginas de tu Biblia, acomodarte y explorar juntos el fascinante relato de la transformación de Nabucodonosor en una criatura salvaje. ¿Te gustaría descubrir los pormenores de cómo, cuándo, dónde y por qué este poderoso gobernante experimentó semejante metamorfosis? Vamos a adentrarnos en la enigmática historia de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor II, el destacado monarca de Babilonia, gobernó en un período de esplendor para el imperio neobabilónico, alcanzando su apogeo antes de que la región fuera anexada por el imperio persa. Su legado perdura gracias a su destacado papel como restaurador y constructor de notables templos y estructuras públicas. Entre sus hazañas arquitectónicas más famosas se encuentran los majestuosos jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De manera intrigante, algunos estudiosos han vinculado esta asombrosa obra con la posible ubicación de la mítica Torre de Babel mencionada en la Biblia. En la actualidad en Irak, Nabucodonosor II es reverenciado como uno de los monarcas más destacados de su historia. Nacido como hijo del general caldeo Nabopolassar, quien se autoproclamó soberano de Palestina, Siria y Mesopotamia tras la caída de Asurbanipal. Nabucodonosor continuó la expansión del imperio sobre los restos del moribundo imperio asirio. Una de las conquistas más significativas de Nabucodonosor fue la toma de Jerusalén. En este episodio, Babilonia actuó como instrumento de juicio divino contra Israel, castigando a la nación por sus pecados de idolatría y rebelión. Entre los años 607 y 586 a.C., se sucedieron varias ocasiones en las que los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia. Con cada rebelión subsiguiente contra el imperio babilónico, Nabucodonosor lideró sus fuerzas contra Judá, sitió Jerusalén durante más de un año, ocasionando la destrucción del templo judío y la muerte de muchas personas. Miles de judíos fueron llevados cautivos, y la ciudad sagrada quedó en ruinas. Durante estas deportaciones, el profeta Daniel también fue llevado cautivo a Babilonia. En este contexto, la Biblia relata cómo Dios honró grandemente a Daniel en Babilonia, destacando la relevancia espiritual de este cautiverio. Así, Nabucodonosor II dejó una huella indeleble en la historia, no solo como un líder militar y constructor, sino también como una figura central en los eventos bíblicos que moldearon la narrativa del pueblo judío. En el segundo capítulo del libro de Daniel, presenciamos cómo el profeta, tras interpretar un sueño del rey Nabucodonosor, es elevado a una posición de gran autoridad. El monarca, impresionado por la habilidad de Daniel, lo honra con distinciones, lo nombra gobernador de toda la provincia de Babilonia y lo designa como el jefe supremo de todos los sabios de la ciudad. Este acto resalta la importancia de Daniel en la corte del poderoso rey. Con el paso del tiempo, Nabucodonosor experimenta otro sueño, similar al primero, pero esta vez ninguno de los sabios de Babilonia puede ofrecer una interpretación. Sin embargo, Daniel emerge nuevamente como el único capaz de descifrar el enigma. En el capítulo 4 del libro de Daniel encontramos las palabras del propio rey Nabucodonosor, quien dirige un mensaje a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. En este discurso, el monarca proclama la grandeza de las señales y milagros realizados por el Dios Altísimo en su vida. De acuerdo con las estimaciones de los estudiosos, el lapso entre los capítulos 3 y 4 es de aproximadamente 30 años. En este punto, Daniel tendría alrededor de 50 años, y Nabucodonosor sería un hombre mayor,
en una etapa de reflexión sobre su vida. Sorprendentemente, a pesar de que Daniel es el autor del libro que estudiamos, el capítulo 4 nos presenta a Nabucodonosor como un interlocutor inesperado. Las palabras del rey son transcritas por Daniel, y su mensaje se dirige a la humanidad en su totalidad. En este relato, el rey más poderoso de la historia comparte un testimonio impactante al final de su vida. Reconoce la grandeza de Dios, describiendo su reino como sempiterno y su señorío como perdurable de generación en generación. El mensaje de Nabucodonosor es tan significativo que decide proclamarlo a través de un edicto imperial, inicialmente destinado a circular ampliamente por todo su reino. Posteriormente, el Espíritu Santo guía a Daniel a incluir este testimonio como parte inspirada de las Sagradas Escrituras, destacando así la importancia espiritual de la experiencia de Nabucodonosor y su reconocimiento de la soberanía divina. Suponemos que Daniel incorporó el escrito del rey pagano Nabucodonosor en su libro, no solo para dar gloria a Dios, sino también porque reconocía la autenticidad y la indiscutible transformación experimentada por el monarca. El deseo de Nabucodonosor de testimoniar acerca del Dios del cielo a quien legó a conocer personalmente es admirable. Lo hace utilizando todos los medios a su disposición. Este testimonio no solo destaca la magnitud del cambio en el corazón del rey, sino que también sirve como un ejemplo inspirador para todos nosotros. Hasta ahora, en 3 ocasiones distintas, Nabucodonosor ha reconocido a Jehová, el Dios de Israel. En primer lugar, en Daniel capítulo 2, versículo 47, el rey elogia a Dios como el Dios de dioses y Señor de los reyes, agradeciendo a Daniel por revelar un misterio. En segundo lugar, en Daniel capítulo 3, versículo 29, tras el episodio de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, el rey decreta la prohibición de blasfemar contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, reconociendo que no hay Dios que pueda librar como él. Y ahora, en el pasaje que estamos estudiando, Nabucodonosor ofrece su tercer reconocimiento, proclamando las grandiosas señales y milagros del Dios Altísimo y afirmándolo como el soberano de un reino sempiterno. Este capítulo es singular, ya que nos presenta el testimonio auténtico de un rey gentil cuyo corazón fue transformado por Dios. Nabucodonosor se convierte así en un ejemplo valioso de un testigo, alguien que comparte lo que ha visto y experimentado. Su testimonio destaca la magnitud de lo que Dios puede lograr en la vida de aquellos que se abren a Él. Querido hermano, este relato nos insta a imitar el deseo de Nabucodonosor de compartir las maravillas que Dios ha obrado en nuestras vidas. Satanás, por su parte, busca mantenernos en un silencio antinatural respecto a las señales y milagros divinos que hemos experimentado. Al observar las Sagradas Escrituras y los relatos históricos, vemos que, a pesar de la grandeza de Nabucodonosor como rey, él reconoció la superioridad del reino de Dios y la singularidad de su señorío eterno. Antes de la prueba de humildad que enfrentó, Dios le brindó la oportunidad de aprender de una manera que solo Él puede proveer, a través de un revelador sueño. Continuemos explorando el relato bíblico que nos ofrece un vistazo fascinante a la vida del rey Nabucodonosor. El monarca nos relata que, en un momento de tranquilidad y florecimiento en su palacio, experimentó un sueño que le provocó gran temor. Postrado en su cama, las visiones inquietantes de su cabeza lo perturbaron profundamente. En su búsqueda por entender este enigma, convocó a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Sin embargo, ninguno de ellos pudo proporcionar la interpretación que el rey anhelaba. Es interesante notar la descripción de la paz y prosperidad en la vida de Nabucodonosor en ese momento. El rey se encontraba en un período de tranquilidad, habiendo conquistado numerosas naciones y llevado a cabo grandiosas construcciones en Babilonia, como lo atestiguan los restos arqueológicos. Este era un tiempo de merecido descanso después de sus extensos esfuerzos y victorias. Sin embargo, en este oasis de paz, Dios interviene nuevamente en la vida del rey a través de un sueño revelador. A diferencia de su experiencia previa, Nabucodonosor recuerda claramente el sueño.
pero su intriga por su significado lo lleva a convocar nuevamente a los sabios de Babilonia. En este contexto se destaca el personaje de Daniel, cuyo nombre babilónico es Beltsasar, a quien reconoce como alguien en quien mora el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor se dirige a Daniel, reconociendo su conexión especial con lo divino, y le expone el sueño con la esperanza de obtener la interpretación. El rey, a pesar de la experiencia previa de no recibir respuestas satisfactorias de sus sabios, confía en Daniel debido a la presencia del espíritu de los dioses santos en él. Es crucial resaltar que este episodio revela el carácter del rey y su disposición a buscar respuestas más allá de sus consejeros convencionales. Aunque podríamos considerar sensato prescindir de los sabios que repetidamente fallaron, Nabucodonosor sigue dependiendo de ellos quizás por alguna razón desconocida. Esta situación establece el escenario para la intervención divina y la transformación notable en la vida del rey, que pronto conoceremos en el desarrollo del relato. Todo cambió de manera significativa con la llegada de Daniel, a quien el rey llamaba Beltsasar, un nombre asociado con su deidad. Curiosamente, Daniel no fue convocado inicialmente junto con los otros sabios, lo que plantea la pregunta crucial de por qué no fue enviado antes. Si los adivinos y hechiceros hubieran sido suficientes, Daniel nunca habría sido requerido. Esto revela la tendencia de aquellos que carecen de gracia divina. Solo buscan a Dios cuando los refugios alternativos les fallan. Ante el fracaso de los hechiceros del rey, un monarca pagano y politeísta se vio obligado a reconocer que necesitaba la ayuda de Jehová, el Dios de los judíos. Este episodio destaca la naturaleza humana de recurrir a lo divino solo cuando las soluciones humanas resultan insuficientes. Posteriormente, el rey Nabucodonosor compartió los detalles de un sueño con Daniel, describiendo la visión de un árbol majestuoso en el centro de la tierra. Este árbol crecía imponentemente, alcanzando el cielo, y sus ramas se extendían por todo el mundo. Proporcionaba alimento y sombra para todas las criaturas. Sin embargo, la visión tomó un giro inquietante cuando un ser celestial descendió, ordenando la destrucción del árbol. Sus ramas fueron cortadas, las bestias y aves que habitaban en él fueron dispersadas, y solo quedó la cepa con raíces atadas con hierro y bronce. La interpretación del sueño reveló una sentencia divina. El corazón del hombre representado por Nabucodonosor sería cambiado, transformándose en el corazón de una bestia. Este castigo, decretado por los vigilantes y santos, implicaba que el rey pasaría 7 tiempos en esta condición. Todo esto estaba destinado a demostrar que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y que concede autoridad según su voluntad. El sueño se convirtió en un recordatorio impactante de la soberanía divina sobre la humanidad, y Daniel se convirtió en el intérprete designado para comunicar este mensaje al rey Beltsasar. Querido hermano, me permito extender la explicación sobre el simbolismo de la visión de Nabucodonosor, que guarda similitudes con la historia de la Torre de Babel. La imponente copa del árbol que se alzaba hasta el cielo nos evoca la emblemática Torre de Babel, cuya cúspide ambicionaba tocar el cielo. La Torre de Babel se erigió en el mismo lugar donde Nabucodonosor tenía la capital de su vasto imperio, y donde él experimentó este revelador sueño. La visión de Nabucodonosor no carecía de complejidades. En su sueño, el monarca contempló un árbol en el centro de la tierra que capturó su atención por su imponente tamaño, belleza y la generosidad de sus frutos. Este árbol proveía alimento y refugio a numerosos animales que encontraban abrigo bajo sus ramas. Sin embargo, a pesar de su robustez y crecimiento, llegando su copa hasta el cielo, la tragedia lo acechó. La desdicha fue desencadenada por un mensajero celestial, identificado por Nabucodonosor como un vigilante y ser santo enviado desde el cielo. Este mensajero proclamó que el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas, sus hojas arrancadas y sus frutos dispersados. Esta devastación buscaba dispersar a los animales y aves que hallaban refugio en él. Sin embargo, se ordenó que la cepa de sus raíces no fuera cortada, sino asegurada en la tierra con ataduras de hierro y bronce. La narrativa del sueño experimenta un giro cuando el árbol se transforma en un hombre al que se le otorga un corazón bestial. Como tal,
Este hombre se comporta de manera similar a las otras bestias, empapándose con el rocío del cielo y alimentándose de hierba terrestre. Este estado peculiar persistiría por un periodo de 7 tiempos, interpretado comúnmente como 7 años. Este sueño revelador, con sus elementos simbólicos y misteriosos, lleva consigo significados profundos y mensajes espirituales que han intrigado a eruditos y estudiosos a lo largo de la historia. La visión de Nabucodonosor no solo proporciona una reflexión sobre la soberanía divina, sino que también presenta una lección sobre la humildad y la necesidad de reconocer la autoridad suprema que gobierna sobre todas las cosas. El propósito subyacente en las visiones oníricas era revelar a los mortales que el soberano supremo ejerce su dominio sobre el reino de los hombres, otorgando y estableciendo a quien él elige, incluso colocando a la persona más humilde en posiciones de liderazgo. Estimados oyentes, el rey Nabucodonosor experimentaba una profunda satisfacción por sus logros, considerando que ya lo había alcanzado todo y no veía más metas por conquistar. Adoptaba una actitud de autosuficiencia, reminiscente de aquellos que se jactan de tenerlo todo y prescinden de la necesidad de Dios. Una mentalidad que Jesucristo reprobó en la parábola del hombre rico, calificándolo de insensato por no reconocer a Dios. El Señor brindó al rey la oportunidad de ordenar sus asuntos, recordándole a todos los seres humanos, crean o no en su existencia, que rendirán cuentas al Creador. Dios tiene un plan benevolente para cada una de sus criaturas, caracterizado por el bien y no por el mal. Su amor hacia nosotros se manifiesta de diversas maneras, revelándonos su plan maravilloso. En este caso, optó por comunicarse con el rey a través de un sueño, recordándonos que a lo largo de nuestras vidas, Él nos habla de maneras diversas, utilizando a personas y circunstancias como medios para revelar su propósito divino. Veamos la interpretación que Daniel ofreció al sueño de Nabucodonosor, analizando los versículos 19 al 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito durante casi 1 hora, y sus pensamientos lo perturbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, que no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Has crecido y te has fortalecido, tu grandeza ha alcanzado el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y serás bañado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después de que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y practica la misericordia hacia los oprimidos. Quizás así prolongarás tu tranquilidad. Estimados hermanos, la preocupación genuina de Daniel por Nabucodonosor se manifestó claramente al enfrentarse al significado del sueño que lo dejó atónito durante casi 1 hora, y sus pensamientos turbaban su mente. Podemos preguntarnos por qué experimentó tal turbación. Es posible que el profundo aprecio que Daniel sentía por el rey lo llevara a titubear al revelarle un mensaje de juicio, como el que se desvelaba en el sueño. Sin duda, esta no fue la única ocasión en la que Daniel se vio afectado espiritual y físicamente por las revelaciones divinas.
Esto nos muestra que no era simplemente un transmisor mecánico de la voluntad de Dios, sino que de alguna manera participaba activamente en el mensaje que tenía que comunicar, lo cual le generaba conflictos personales. Cuando Nabucodonosor notó la turbación de Daniel, lo alentó a compartir el significado del sueño, confiando plenamente en su consejero fiel y respetuoso. Ante esto, el profeta Daniel expresó que preferiría que el sueño se refiriera a los enemigos del rey, diciendo: «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren». La situación en la que se encontraba Daniel no era sencilla. El mensaje que debía comunicar al rey en nombre de Dios implicaba que éste sería degradado al nivel de una bestia. Se requería un valor excepcional para ofrecer una interpretación completa del sueño, pero Daniel, como profeta fiel, no estaba dispuesto a ocultar nada al rey. Su lealtad a Dios y su deber como mensajero divino prevalecieron sobre cualquier temor o conflicto interno que pudiera haber experimentado. Daniel comienza su discurso repitiendo detalladamente la descripción del magnífico árbol que Nabucodonosor había presenciado en su sueño. Sin embargo, no se limita a una mera recapitulación, sino que profundiza al explicar que este árbol ostentoso era un símbolo directo del propio rey y de su vasto reino. Así como el árbol se extendió y consolidó en el sueño, el imperio de Nabucodonosor también experimentó un crecimiento bajo su liderazgo, llegando a ser considerado el más grande de todos los tiempos. Inicialmente, esta parte del sueño podría haber inflamado el orgullo del monarca al contemplar la grandeza de su reino. Sin embargo, el meollo del asunto y lo que provocó el juicio divino radica en la actitud de Nabucodonosor. Su orgullo y altivez eran tan desmesurados que lo llevaban a querer usurpar el lugar de Dios mismo. El árbol, al fortalecerse y extender su copa hasta el cielo, evoca inevitablemente la memoria de la Torre de Babel, donde la arrogancia humana llevó a la construcción de una torre con la intención de desafiar a Dios. Es un paralelismo que denota el peligro de la soberbia desmedida. En el relato, Nabucodonosor, al igual que la Asiria mencionada por el profeta Ezequiel, alza su corazón con soberbia debido a su elevada posición. El profeta Isaías también captura perfectamente los pensamientos del rey babilónico al describir cómo en su corazón pensaba elevarse al cielo, establecer su trono entre las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Estas actitudes, según Daniel, desencadenan el juicio divino. Daniel advierte sobre la falta de preparación del ser humano para recibir gloria, sin que esto lo envuelva en orgullo. Señala cómo, con facilidad, el hombre se envanece y se considera a sí mismo como un dios, llevándolo inevitablemente hacia su propia destrucción. Este patrón de comportamiento, según el relato, se refleja en la caída de muchos actores y deportistas famosos en la actualidad, quienes, a pesar de alcanzar la gloria, terminan mal debido a la soberbia que la acompaña. Ahora bien, en el desarrollo de la narrativa, nos adentramos en un giro impactante y desfavorable. La portadora de estas malas noticias es descrita como un ser celestial, un vigilante y santo que desciende del cielo. Mientras el monarca pagano Nabucodonosor interpretaría esta figura como un ser celestial, es plausible que, desde una perspectiva más contemporánea, nos refiramos a lo que comúnmente conocemos como un ángel. Sin embargo, independientemente de la interpretación, la sentencia que se pronuncia proviene del Altísimo. La proclamación divina dictamina la ejecución del juicio, que implica la tala del imponente árbol. Pero no termina allí. Para prevenir su resurgimiento, el árbol será atado con ligaduras de hierro y bronce. En este punto, las figuras empleadas en la narrativa experimentan un cambio notable. La cepa del árbol, antes representada de manera majestuosa, se transforma en una bestia. Daniel explica que todo este simbolismo anuncia la inminente remoción de Nabucodonosor de su posición de autoridad en el reino, siendo desterrado del palacio para vivir entre las bestias del campo. Este destierro animal se prolongaría durante un periodo simbólico de 7 tiempos. Durante esos 7 tiempos, el monarca experimentaría una suerte de locura.
una condición mental descrita por los médicos de la época como zoantropía. Este trastorno lleva a la persona a reaccionar y comportarse como un animal. Aunque, al ser un juicio divino, no es necesario establecer un paralelo estricto con alguna enfermedad previamente conocida. Más bien, este relato se enfoca en la caída espiritual y la humillación del rey ante el Altísimo. Este giro en la narrativa sugiere que el reino, lejos de mantener su grandeza, está destinado a decaer aún más. La conexión entre el árbol que representa la autoridad del rey y la bestia simboliza no solo la pérdida de posición, sino también la degradación espiritual y mental que acompañará este periodo de juicio divino. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. Ahora bien, a través de este impactante juicio, Dios estaba comunicando un mensaje fundamental. Cuando un hombre se enorgullece en contra de él, está renunciando a aquello que lo define auténticamente como humano. La esencia del ser humano radica en su capacidad de glorificar a Dios, no en exaltarse a sí mismo. Daniel, con sabiduría, explica al rey Nabucodonosor el propósito detrás de esta dolorosa experiencia. Que reconozca que el Altísimo tiene supremacía sobre el reino de los hombres y otorga poder a quien él decide. El poder acumulado por Nabucodonosor había cegado su percepción, llevándolo a creer erróneamente que tenía un dominio absoluto sobre el reino de los hombres. Sin embargo, Daniel desmitifica esta ilusión, recordándole al rey que el único soberano verdadero es Dios, a quien el monarca en su orgullo menospreciaba. Paradojalmente, era ese mismo Dios, al que Nabucodonosor desafiaba, quien le había conferido la autoridad que ostentaba, pero también quien podía retirársela, como de hecho estaba a punto de hacerlo. Es crucial resaltar que, a pesar de este juicio, Dios no renuncia ni abandona su soberanía en el reino de los hombres. Él continúa siendo el Altísimo y poseyendo todo el dominio sobre el ámbito terrenal. La prueba que enfrentaría Nabucodonosor serviría como una demostración irrefutable de que era Dios quien gobernaba. La condición para la restauración de su reino residía en el reconocimiento del rey, de que el cielo, una expresión utilizada para referirse a Dios sin mencionar su nombre, ejerce el gobierno supremo. Este evento milagroso, en el que un rey recupera su reino después de haber perdido la cordura, sería un testimonio contundente de la verdad de que es Dios quien designa y destituye a los gobernantes. En un mundo político lleno de ambiciones y rivalidades, la restauración de Nabucodonosor sería un recordatorio divino de que la autoridad real proviene del cielo y solo aquellos que reconocen la soberanía de Dios pueden ser restituidos en su posición de liderazgo. Ahora bien, la exhortación de Daniel al rey va más allá de simplemente revelar la sentencia divina. También incluye un llamado al arrepentimiento. Daniel insta al monarca a reconocer sus pecados y redimirlos con justicia, mostrando misericordia hacia los oprimidos. Este consejo revela un principio espiritual presente en diversas partes de las Escrituras: la posibilidad de anular una sentencia a través del arrepentimiento. Un ejemplo destacado es el caso de Nínive, que se arrepintió ante la predicación de Jonás, logrando así la misericordia divina. En este contexto, la decisión que Nabucodonosor tomara en respuesta a la advertencia de Daniel determinaría la trayectoria de sus próximos años. Lamentablemente, el rey no se arrepintió, y como resultado, las consecuencias ahora se manifestarían. El relato continúa, y al leer los versículos 28 al 33, observamos cómo todo lo anunciado se cumple. Después de 12 meses, mientras paseaba en el palacio real de Babilonia, Nabucodonosor se enorgullece al contemplar la grandeza de la ciudad que él mismo edificó. En ese momento, una voz del cielo le comunica la sentencia: el reino le será arrebatado, será arrojado entre los hombres y su morada será con las bestias del campo. Vivirá como un animal, pastando como los bueyes, durante 7 tiempos, hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo concede a quien él desea. La palabra divina se cumple al instante,
y Nabucodonosor es expulsado de entre los hombres. Su dieta se transforma en hierba, su cuerpo se humedece con el rocío del cielo y experimenta una transformación física notable. Su cabello crece como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ahora bien, Babilonia, en la época de Nabucodonosor, destacaba verdaderamente como una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo. En la actualidad, en el Museo Británico, se preservan 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, detallando los ambiciosos proyectos de construcción emprendidos por Nabucodonosor y su incansable celo por engrandecer y embellecer la ciudad. La inscripción más comúnmente hallada en los bloques excavados en Babilonia lleva la marca de Nabucodonosor, proclamándose como el rey de Babilonia y el primogénito exaltado de Nabopolassar, su predecesor en el trono. Las crónicas antiguas y los testimonios que nos llegaron de épocas pasadas confirman la fama de Babilonia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una reputación que, según las evidencias, estaba completamente justificada. A diferencia de los reyes que lo precedieron, cuyo enfoque principal era la conquista, Nabucodonosor se destacó no solo como un líder militar, sino también como el visionario arquitecto que transformó Babilonia. Las excavaciones revelan que la ciudad abarcaba más de 5 kilómetros cuadrados, protegida por una muralla exterior de un ancho considerable, lo suficiente para permitir que 4 carros circulasen simultáneamente a lo largo de ella, demostrando la magnitud de la fortificación. En el interior de la ciudad, Babilonia se destacaba por la majestuosidad de sus palacios, los famosos jardines colgantes, así como una multitud de templos y santuarios que contribuían a su esplendor general. El legado de Nabucodonosor como el gran constructor de Babilonia resuena en la historia, y su visión arquitectónica dejó una impresión duradera en aquellos que tuvieron la oportunidad de contemplar la magnificencia de esta imponente ciudad. En cierto sentido, Nabucodonosor tenía motivos para enorgullecerse de las magníficas obras de construcción que había llevado a cabo en Babilonia. Sin embargo, encontramos al rey paseando por la terraza del Palacio Real, jactándose de sus logros, cuando de repente una voz del cielo confirma su sentencia. Desde la caída del hombre, el orgullo humano ha sido su principal obstáculo, y Nabucodonosor no era la excepción. En lugar de reconocer que todo lo que poseía era un regalo de Dios, prefería atribuirlo a su propia capacidad, glorificándose a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. Dios, en su soberanía, no permitiría que este orgullo persistiera. Primero separaría a Nabucodonosor de las funciones de gobierno durante 7 años, tiempo durante el cual descubriría que todo seguía funcionando sin depender de él. Este periodo de humillación pretendía mostrar al rey que su habilidad como gobernante no era la causa de la prosperidad, sino un don divino. En segundo lugar, ya que Nabucodonosor se comportaba y razonaba como una bestia, Dios hizo que realmente lo fuera en todos los sentidos. En un instante, la palabra divina se cumplió, y el rey fue arrojado entre los hombres, comenzando a comer hierba como los bueyes, con su cuerpo mojándose con el rocío del cielo. Su aspecto también se transformó. Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas se asemejaron a las de las aves. Esta metamorfosis era una manifestación visible de la locura que lo hacía pensar y comportarse como un animal. La condición mental en la que los hombres creen ser animales, conocida como zoantropía, fue observada en Nabucodonosor y otros casos a lo largo de la historia. El doctor Raymond Harrison de Gran Bretaña, en 1946, trató a un paciente con zoantropía, similar a la experiencia del rey babilónico. Sin embargo, al tratarse de un juicio divino, no es necesario establecer paralelos con enfermedades conocidas. Durante estos 7 años, no hay registros históricos correspondientes en los archivos seculares de Babilonia, algo que podría atribuirse a las costumbres de la época, donde los líderes solían glorificar sus logros y ocultar sus fracasos. Un historiador griego, Ábiden, escribió en el 268 a.C. que Nabucodonosor fue poseído por algún dios y desapareció. Aunque algunos descartan esta locura como algo no histórico, el silencio en los registros gubernamentales entre los años 582 y 575 a.C. es notable.
Ahora, adentrémonos en la restauración de Nabucodonosor, explorando los versículos 34 hasta el 37 de Daniel. El relato nos revela una transformación profunda en el corazón y la perspectiva del monarca. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En este momento crucial, Nabucodonosor, liberado de su locura al designio divino, se somete humildemente al Altísimo. Sus palabras reflejan una profunda adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios. El rey, que anteriormente se había ensalzado a sí mismo, ahora exalta al único que vive para siempre, destacando la eternidad de su dominio y reino. En su alabanza, Nabucodonosor reconoce la insignificancia de todos los habitantes de la tierra en comparación con el Dios eterno, quien actúa según su voluntad en los cielos y en la tierra, sin que nadie pueda detenerlo. Esta revelación le lleva a comprender la futilidad de la soberbia humana y la necesidad de someterse ante la autoridad suprema de Dios. La restauración del rey no solo involucra la recuperación de su razón, sino también la restitución de la majestad, dignidad y grandeza de su reino. Sus gobernadores y consejeros, que lo buscaron, lo reinstalan en el poder, y su reinado experimenta una expansión aún mayor. El testimonio de Nabucodonosor es ahora de adoración y reconocimiento genuino. Su prioridad, que antes estaba centrada en buscar honra y gloria para sí mismo, ha sido transformada radicalmente. Ahora, su principal objetivo es alabar y glorificar al Dios eterno, aceptando la autoridad suprema de aquel a quien antes había rechazado. Este cambio asombroso en la perspectiva y actitud del rey ejemplifica la gracia redentora de Dios y la capacidad de transformación que se experimenta cuando el corazón se rinde ante la soberanía divina. Continuando con la reflexión sobre la interioridad de Dios frente a sus criaturas, las palabras de Nabucodonosor, en los versículos 34 y 35 de Daniel, reflejan su profundo entendimiento de la supremacía divina. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Estimado hermano, estas palabras resaltan la omnipotencia de Dios, cuyo poder es irresistible y cuya voluntad se cumple sin que nadie pueda cuestionarla. El reconocimiento de la soberanía de Dios por parte del rey Nabucodonosor no solo resulta en la restauración de su razón, sino también en la recuperación de su reino. Este hecho, por sí mismo, podría considerarse un milagro, ya que durante su período de locura, muchos podrían haberse aprovechado para tomar su trono. El regreso de Nabucodonosor a su posición, sin que nadie haya intentado arrebatarle el trono, demuestra la intervención milagrosa de Dios. La adición de mayor grandeza al reinado de Nabucodonosor, como él mismo declara, confirma el principio bíblico de que Dios honra a aquellos que le honran. Este episodio es un testimonio claro de la autenticidad y generosidad del perdón divino. Dios no solo restaura al arrepentido, sino que también le concede mayores bendiciones y honores. En cuanto a la glorificación de Dios entre las naciones, vemos que cuando Nabucodonosor saqueó el templo de Jerusalén y colocó sus tesoros en los templos de sus dioses, estaba impulsado por la creencia en la superioridad de sus dioses sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, al final del capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor comprende quién es el verdadero Dios. Este cambio de perspectiva no solo lo lleva a reconocer la grandeza de Dios, sino que también lo lleva a compartir su experiencia con otros.
Nabucodonosor se convierte en un verdadero testigo de las grandes obras de Dios, revelando a las personas lo que ha aprendido. Esta transformación es un testimonio poderoso de cómo la gracia y la soberanía de Dios pueden impactar incluso a aquellos que inicialmente resisten su autoridad. El rey, una vez enemigo de Dios, se convierte en un mensajero de las maravillas divinas, demostrando la capacidad de Dios para cambiar corazones y revelar su gloria, incluso entre aquellos que se oponen a él inicialmente. Después de este episodio, Nabucodonosor no vuelve a ser mencionado en las páginas de la historia sagrada. Sin tener más detalles sobre la actitud espiritual posterior de este rey, lo más razonable es especular que, a raíz de este trascendental acontecimiento, él se sometió personalmente a la autoridad de Dios y depositó su confianza en él. Es difícil imaginar de qué otra manera un rey pagano como él podría expresar con sinceridad declaraciones como: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». La forma en que se expresa sugiere que esta declaración no es un evento aislado, sino que refleja una práctica constante en su vida. Además, es notable la reverencia, respeto, honra, admiración y adoración que muestra hacia Dios. Incluso reconoce que todos los caminos de Dios son justos, admitiendo que la humillación que experimentó fue justa. No hay rastro de quejas contra Dios por la dura experiencia por la que tuvo que pasar. Se da cuenta de que fue su soberbia lo que lo llevó a vivir como una bestia, y en él no se percibe ningún tipo de rebeldía contra Dios. Más bien, muestra una posición de humildad y aceptación. Todo indica que llegó a ser un auténtico creyente. Algunos encuentran un significado profético en este relato, ya que Babilonia es utilizada en las Escrituras como una figura del sistema del mundo en general. La locura de Nabucodonosor podría interpretarse como un presagio de la locura de las naciones gentiles y su rechazo hacia Dios. La caída y posterior restauración de Nabucodonosor podría tipificar el juicio y la restauración de las naciones por parte de Jesús, prefigurando la restauración de algunas de estas naciones en el reino del milenio. Es un recordatorio para nosotros, queridos hermanos, de tener mucho cuidado con la soberbia y el orgullo, y de ser humildes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.